Vladimir Putin enfrenta un periodo de grave caos en Rusia, que resulta sorprendente considerando que, al menos de forma aparente, ha logrado mantener el control. Su campaña en Ucrania, que comenzó como una operación militar especial, se ha convertido en una pesadilla prolongada. A esto se suma la notable fuga de jóvenes rusos que abandonan el país en masa y una industria tecnológica en declive, incapaz de recuperarse. La situación es urgente y compleja. Si bien Putin intenta manejar la situación, hay problemas que parecen desbordar su dominio. El futuro de Rusia es incierto y sombrío. A pesar de la retórica provocativa de Putin y de desfiles militares impresionantes, la realidad es que el país enfrenta una crisis demográfica que se intensifica más rápido de lo que se puede reclutar personal. Hay proyecciones alarmantes que sugieren que Rusia podría perder hasta 15 millones de habitantes hacia el año 2046. Esta reducción drástica en la población pone en duda el sueño de Putin de restaurar la grandeza de la Unión Soviética, ya que el país podría caer de las 10 naciones más pobladas del mundo a un lugar mucho más bajo en este ranking si la tendencia persiste. La pregunta que surge es cómo Putin planea abordar estos problemas. Solamente con palabras y promesas no parece suficiente para contrarrestar la serie de crisis a las que se enfrenta. La guerra en Ucrania está causando un impacto devastador en la población rusa. Este conflicto se ha convertido en uno de los más mortales del siglo XXI, y las estimaciones de bajas son alarmantes. Según informe de la BBC, fuentes rusas han confirmado al menos 70,000 muertes, pero el número real podría ser sustancialmente más alto, dado que el Kremlin no se muestra dispuesto a comunicar malas noticias. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Ucrania calcula que las bajas rusas superan las 670,000, incluidas tanto muertos como heridos. Este contraste es notable. Más de 670,000 bajas frente a las 70,000 muertes reportadas, lo que sugiere que más de 500,000 hombres han quedado inhabilitados para servir en el ejército, y muchos necesitarán reintegrarse a una sociedad civil que ya se encuentra en crisis. Sin embargo, no todos estos hombres podrán retomar sus trabajos de inmediato, ya que algunas lesiones son tan severas que los excluyen de la fuerza laboral. Esto es aún más preocupante considerando que la fuerza laboral en Rusia decrece mes a mes. Por otra parte, Rusia ha incrementado sus esfuerzos de reclutamiento militar en respuesta a las pérdidas. Se estima que cada año se procesan alrededor de 300,000 nuevos reclutas, además de 200,000 soldados contratados que se suman a las filas del ejército. Aunque el servicio militar es obligatorio por un año, la situación se complica con los soldados contratados. Desde que la operación militar se transformó en una guerra de desgaste, Rusia ha modificado su política de contratos, permitiendo que voluntarios y prisioneros firmen contratos más cortos, de apenas unos meses hasta un año, algo muy distinto del contrato clásico de 2 años que se ofrecía antes del conflicto. Los nuevos contratos son más atractivos, ofreciendo salarios que superan de 3 a 4 veces el promedio nacional. Esto ha facilitado el reclutamiento de jóvenes, que alistándose, se restan a sí mismos de la fuerza laboral en sectores ya críticos como la industria, la tecnología y los servicios, que enfrentan dificultades para cubrir vacantes. De acuerdo con algunos analistas, la situación seguirá empeorando. Septiembre de 2024 se consideró el mes más mortal para Rusia hasta ahora, marcando la continuación de una tendencia preocupante con tasas de bajas que nunca bajaron de 1,200 hombres diariamente. Un escenario que podría intensificarse a medida que crece la presión externa de potencias como China e Irán, que son 2 de los principales socios comerciales y suministradores de armamento de Rusia. La situación actual en Rusia sugiere que el país podría adoptar una postura más agresiva en su conflicto con Ucrania. Esta postura se basa en la necesidad de cerrar la guerra antes de que Ucrania logre consolidar una defensa abrumadora, respaldada por la OTAN. Como resultado, es probable que el número de muertes aumente de manera significativa, especialmente teniendo en cuenta los informes que indican que el ejército ruso está mal entrenado y mal equipado para el combate. Sin embargo, es importante señalar que muchas de las pérdidas de Rusia pueden estar ocurriendo fuera del campo de batalla. Uno de los factores más críticos en el contexto actual es el exilio masivo de rusos que buscan escapar del reclutamiento forzado y del clima opresivo del régimen. Se estima que hasta 300,000 personas abandonaron el país durante los primeros meses del conflicto, y algunos reportes indican que la crisis migratoria se volvió tan aguda en 2022 que hasta 1 millón de rusos decidieron irse. Entre estos emigrantes, la mayoría son trabajadores de clase media o alta, que a menudo trasladan a sus familias con ellos. Esta situación conlleva una pérdida considerable de mano de obra en sectores altamente cualificados,
como la tecnología y los servicios. La guerra en Ucrania ha tenido un efecto devastador en la industria tecnológica de Rusia, que ha sido calificada como la peor crisis que esta industria haya enfrentado. De hecho, el declive de la industria tecnológica ya había comenzado antes de la operación militar especial, resultado de los esfuerzos del Kremlin por regular estrictamente Internet y expulsar a importantes empresas tecnológicas que no se alineaban con la narrativa oficial del gobierno. La situación se complicó tras la invasión, cuando las sanciones impuestas por Occidente llevaron a que numerosas empresas tecnológicas rusas quedaran aisladas, restringiendo aún más sus conexiones con la Unión Europea y la OTAN. Además de los problemas en el sector tecnológico, la estructura económica de Rusia ha influido en la distribución desigual de la mano de obra en el país. Durante décadas, la economía rusa ha estado fuertemente ligada a sus vastas reservas de petróleo y gas, que han sido el motor económico principal. Esta dependencia ha llevado a la creación de grandes empresas energéticas que emplean a decenas de miles de personas. El auge de la industria energética ha generado un ciclo de retroalimentación que ha hecho que muchos trabajadores abandonen los sectores de manufactura y agrícola para unirse a esta industria que se considera más atractiva. Sin embargo, aunque la industria energética de Rusia es un pilar esencial de su economía, emplea un número relativamente bajo de personas en comparación con su tamaño. Esto se debe, en gran parte, a la automatización y a la capacidad de escalamiento de sus operaciones. A la par, la industria de servicios ha crecido en importancia, respondiendo a la nueva clase de oligarcas de la energía y a las clases altas que han surgido gracias a las ganancias del sector energético. Este nuevo contexto económico ha estimulado la demanda de empleados en la industria de servicios, que se presenta como una alternativa atractiva para aquellos que desean mejores salarios. Sin embargo, este desplazamiento de trabajadores hacia sectores más lucrativos ha creado un desequilibrio en la industria. La creciente dependencia de Rusia de la salud de su sector energético se ha vuelto evidente. Mientras el petróleo y el gas sigan fluyendo por oleoductos y rutas comerciales, la economía puede continuar creciendo. No obstante, este crecimiento se ve amenazado por varias razones, como la escasez de nuevos trabajadores en el sector de servicios, las sanciones occidentales que limitan el comercio y la reducción de la capacidad de producción interna para satisfacer sus propias necesidades. Como respuesta a estas dinámicas, Ucrania ha empezado a atacar la infraestructura energética de Rusia mediante el uso de misiles de largo alcance dirigidos a refinerías vitales en el oeste del país. Estos ataques tienen como objetivo desestabilizar la capacidad de Rusia para mantener su economía basada en la energía, lo que podría agravar aún más la crisis laboral y económica. Así, la combinación de la guerra en Ucrania, las políticas del Kremlin y la salida masiva de talento y mano de obra del país contribuyen a un panorama alarmante para Rusia. Con una economía dependiente de un sector energético vulnerable y una demografía en declive, el futuro del país parece cada vez más incierto mientras el conflicto se prolonga. La presión externa y la crisis interna están marcando un camino difícil para la nación, lo que levanta preguntas sobre cómo se desarrollará esta situación en los meses y años venideros. Rusia se encuentra en una situación crítica debido a su dependencia de la refinación y exportación de combustibles, lo que significa que no mantiene un amplio inventario de productos listos para su uso. Esta falta de reservas se ha convertido en un problema significativo, especialmente tras la inhabilitación de algunas refinerías clave, lo cual ha generado una escasez de diésel y gas en todo el país. Ante esta crisis, el gobierno ruso ha tomado la decisión de implementar una prohibición de exportación de estos productos hacia cualquier país que no sea parte de la antigua Unión Soviética. Si Ucrania continúa con su ofensiva, Rusia podría verse incapaz de satisfacer su demanda interna y, al mismo tiempo, mantener sus exportaciones. Además, los grandes importadores de petróleo y gas ruso, como China e India, han comenzado a ejercer más influencia sobre los precios, lo que les otorga una ventaja significativa frente a la Unión Europea, que solía ser un importante socio comercial antes del conflicto. Estos países también tienen la opción de diversificar sus fuentes de importación, mirando hacia antiguos países soviéticos, Oriente Medio e incluso Estados Unidos, en el caso de India. Por su parte, China está desarrollando su iniciativa de la Franja y la Ruta, que incluye un componente clave de conexión con Pakistán y Oriente Medio para asegurar un suministro más estable de petróleo y gas. La inestabilidad de la industria energética, que está causando inquietudes laborales en otros sectores, resalta que no es tan sólida como desearía el gobierno ruso. Con esto en mente, es crucial examinar la magnitud del problema laboral que enfrenta el país. Aunque la tasa de desempleo en Rusia ha caído por debajo del 3%, lo que a primera vista parece positivo para su economía, este hecho encierra complicaciones subyacentes.
Un bajo nivel de desempleo puede parecer beneficioso, ya que sugiere que la mayoría de la población tiene trabajo y que hay más ingresos fiscales, lo que podría impulsar las economías locales. Existen diferentes tipos de desempleo a considerar. Uno de ellos es el desempleo estructural, que ocurre cuando las industrias o empresas cambian o evolucionan, demandando menos trabajadores, o cuando factores geográficos afectan la oferta y demanda de ciertos tipos de empleo. Un ejemplo claro es la industria tecnológica en Rusia, que se ha visto perjudicada por la salida de empresas del país, resultando en una menor demanda de trabajadores rusos para cubrir las vacantes restantes. Otro tipo es el desempleo friccional, que se refiere a personas que están en transición entre empleos y buscando nuevas oportunidades. En una economía saludable, el desempleo friccional no debería acercarse a cero, ya que una cantidad adecuada de personas en búsqueda de trabajo permite a las empresas contar con grupos de talento disponibles cuando crean nuevas ofertas laborales. El problema que plantea un desempleo del 3% es que suele estar por debajo de la proporción saludable de desempleo estructural y friccional, lo que indica que hay muy pocas personas disponibles en el mercado laboral. Esto significa que las empresas rusas enfrentan limitaciones para atraer nuevo talento, necesario para expandir sus operaciones y, en consecuencia, fomentar el crecimiento económico, algo esencial en una sociedad capitalista. Además, el éxodo masivo de trabajadores en el sector tecnológico ha debilitado el potencial de una de las industrias más prometedoras del país. La baja tasa de desempleo también puede influir directamente en el aumento de la inflación. Justo en el año en que comenzó la guerra, la tasa inflacionaria en Rusia se disparó a cerca del 12% anual. Aunque el gobierno ha tratado de gestionar la inflación, estas acciones podrían haberse realizado a expensas de las perspectivas económicas a largo plazo. Las proyecciones para 2023 indican una inflación del 7%, mientras que la cifra actual para agosto de 2024 se sitúa en el 9%. Las medidas adoptadas a corto plazo parecen ser insuficientes ante esta realidad. La inflación elevada puede provocar otro tipo de desempleo, donde los salarios no logran mantenerse al día con el incremento de los precios. Este aumento del desempleo indirecto, ligado a la incapacidad de los salarios para compensar el costo de vida, podría acelerar aún más la caída económica del país. Asimismo, Ucrania, junto con la emigración de trabajadores calificados, está drenando lentamente la economía rusa al reducir su fuerza laboral disponible. Sin embargo, es importante señalar que los problemas demográficos que Rusia enfrenta comenzaron mucho antes de la invasión de Ucrania, lo que agrava un desafío que ya estaba presente en el país. La caída demográfica de Rusia se inició en la década de 1990, tras la disolución de la Unión Soviética, y queda reflejada en las tasas de natalidad y en la fertilidad total. A nivel mundial, la tasa de fertilidad deseada se sitúa en 2.1 nacimientos o más por mujer, lo que asegura que la tasa de natalidad supere las muertes naturales, permitiendo que la población nativa crezca sin necesidad de depender de la inmigración. Sin embargo, la tasa de natalidad en Rusia alcanzó por última vez el umbral de 2.1 en 1988, y a principios de los años 90 comenzó a descender de manera drástica, llegando a 1.4 en 1993. Este descenso marcó el comienzo de serios problemas demográficos, con una tasa de natalidad que osciló entre 1.2 y 1.4 durante 14 años, lo que contribuyó a la pérdida estimada de alrededor de 50 millones de personas. La baja natalidad de mediados de los 90 y principios de los 2000 dio lugar a un vacío generacional entre los jóvenes adultos de 20 a 30 años en la demografía rusa actual. Esta ausencia de adultos jóvenes significa que un número considerable de ellos no está reproduciéndose, resultando en una notable escasez de niños, lo cual perpetúa la baja tasa de natalidad del país. Pero, ¿qué causó exactamente esta disminución en la tasa de natalidad en Rusia en la transición al nuevo milenio? Como era de esperar, la situación económica jugó un papel fundamental. El crecimiento económico y la inclusión de mujeres en trabajos que antes eran considerados masculinos tienden a reducir la fertilidad, un fenómeno observado en muchas sociedades occidentales. No obstante, tras la caída de la Unión Soviética, Rusia se enfrentó a un fuerte colapso económico y demográfico. Este convulso entorno provocó dos resultados que impactaron directamente en la reducción de nacimientos. Por un lado, los bajos salarios y las medidas económicas que empobrecieron una parte significativa de la población llevaron a que más personas contaran con menos recursos para criar hijos. En este contexto, la menor disponibilidad de servicios relacionados con la infancia y guarderías exacerbó la situación, presionando a los padres a dedicar su tiempo laboral para mantener a sus familias. Esto resultó en un escenario en el que muchas familias dependían del salario de un solo miembro,
lo cual era una carga insostenible, especialmente en el contexto de una economía destrozada. Además, durante ese periodo, el país experimentó un notable incremento en la mortalidad de hombres de entre 30 y 55 años. Estos hombres, que serían padres o abuelos de los niños que debieron nacer en ese momento, murieron prematuramente, dejando a muchas mujeres solas en la crianza de sus hijos. Este temor a convertirse en madres solteras probablemente se extendió entre la población, lo cual podría explicar en parte la disminución de la tasa de natalidad. Complementariamente, el acceso más amplio a servicios de anticoncepción y la posibilidad de abortar facilitaron la decisión de poner fin a un embarazo, sobre todo en situaciones en las que faltaba un compañero masculino. Las cifras lo muestran. La tasa de abortos en Rusia en el año 2000 era alarmante, con 2.100 abortos por cada 100,000 personas, en comparación con 500 en años recientes. A medida que la economía rusa mejoró, especialmente después de la recesión global de 2008, la tasa de fertilidad también experimentó un repunte, alcanzando un más manejable 1.8 durante gran parte de la década de 2010. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La combinación de baja natalidad y alta mortalidad masculina a fines de los 90 contribuyó a la lenta disminución de la población de la Federación Rusa durante décadas. Si observamos las cifras totales de población, se aprecia que, a pesar de los altibajos, la población real de Rusia no varió mucho en las 3 décadas siguientes. Este estancamiento demográfico se atribuye en gran parte a la inmigración, especialmente de expaíses soviéticos en Asia Central. La migración neta fue particularmente alta en 1994, alcanzando las 877,000 personas, pero esta tendencia al alza se agotó en las décadas siguientes, llegando a un mínimo de alrededor de 40,000 personas más que entraban que las que salían anualmente. A medida que se mencionó, la problemática de la inmigración ha empeorado en los últimos 3 años, especialmente durante la guerra, con innumerables individuos abandonando Rusia, muchos de los cuales no tienen planes de retornar. Esto obligará a Rusia a buscar mano de obra en otros lugares, como China, India y otras naciones asiáticas. Sin embargo, incluso si el presidente Putin logra atraer a más trabajadores adultos al país, la solución a este problema demográfico podría no ser tan simple como parece. Rusia es oficialmente un país cristiano ortodoxo, pero en amplias regiones habitan minorías con diferentes creencias y costumbres, lo que ha dado lugar a problemas, como la desigualdad de ingresos entre estas minorías y las poblaciones centrales, además de un desbalance en la demografía durante los procesos de conscripción, lo que sugiere que el ejército tiende a apuntar de manera desproporcionada hacia las minorías. Si Rusia decide utilizar una fuerza laboral importada de países con culturas diferentes, predominantemente de fuera de Europa, se arriesga a enfrentar tensiones culturales y raciales. La guerra en Ucrania también agrava esta problemática, ya que una de sus consecuencias directas ha sido el desplazamiento masivo de civiles en ambos países. Se estima que más de 5 millones de ucranianos están desplazados dentro de Rusia, y la reciente ofensiva ucraniana en Kursk ha generado entre 120,000 y 200,000 civiles más que han tenido que abandonar sus hogares. Este desplazamiento probablemente aumentará la carga económica y administrativa para el Estado ruso, y con la guerra aún en curso, es razonable pensar que un número creciente de ucranianos étnicos desarrollará una percepción desfavorable hacia el gobierno ruso bajo el cual se encuentran viviendo. Así, ante esta compleja y crítica situación demográfica, surge la pregunta de qué acciones ha tomado Rusia para contrarrestar el amplio problema de su población. En vista de los desafíos que enfrenta, parece que las soluciones requerirán una respuesta multifacética que tome en cuenta no solo la natalidad, sino también el impacto de la inmigración, la economía y la cohesión social. En los últimos años, Rusia ha adoptado un enfoque más conservador respecto al acceso al aborto y los derechos reproductivos. La tasa de abortos, que alcanzó su punto máximo en la década de 1990, ha disminuido un 75% en los últimos 30 años, en gran parte debido a regulaciones más estrictas impuestas por el gobierno en 2003, que limitan las circunstancias bajo las cuales las mujeres pueden solicitar un aborto. A medida que avanzó la década de 2010, se volvieron más severos los requisitos para acceder al aborto, incluyendo medidas como la obligación de mostrar el latido fetal para disuadir a las pacientes. El gobierno también ha promovido la maternidad y la formación de familias a través de incentivos financieros e iniciativas que resaltan el papel de las mujeres como madres, generando críticas por parte de activistas que consideran que estas políticas buscan utilizar a las mujeres para crear una nueva generación para el ejército. La situación demográfica de Rusia se vuelve aún más urgente en el contexto de la guerra en Ucrania. Con la invasión, el país enfrenta una posible escasez de mano de obra y la necesidad de reclutas para su ejército.
Para abordar esta cuestión, el gobierno ha simplificado la obtención de la ciudadanía para extranjeros, buscando sumar nuevos ciudadanos en un momento en que las sanciones occidentales han forzado a Rusia a enfocarse en nuevas alianzas comerciales, especialmente con países como China e India. Sin embargo, las vastas regiones de Siberia y el Lejano Oriente, ricas en recursos naturales, enfrentan desafíos demográficos significativos, con una baja densidad poblacional que dificulta la explotación de estos recursos. Esto destaca los problemas demográficos que Rusia deberá confrontar en un futuro cercano, mientras el gobierno intenta equilibrar la necesidad de mano de obra con sus ambiciones económicas. El panorama es evidente. Rusia posee un Lejano Oriente que se encuentra significativamente subdesarrollado, pero que despierta el interés de China. En la última década, China ha invertido más de $2,400 millones en el desarrollo de la infraestructura rusa destinada a facilitar la exportación y el acceso a los recursos de esta región. Sin embargo, contar con la infraestructura adecuada no garantiza el flujo de recursos, también se necesita una fuerza laboral capaz de operarla y mantenerla. Además, los intentos de China para extraer agua potable del lago Baikal, el lago de agua dulce más grande del mundo, han fracasado debido a diversas complicaciones. La guerra en Ucrania complica aún más este escenario. Mientras Rusia esté inmersa en el conflicto, su economía y su industria priorizarán el respaldo del esfuerzo bélico por encima de la creación de nuevas oportunidades para exportar recursos a China. El presupuesto del gobierno ruso para 2024 revela que aproximadamente un tercio de sus gastos se destinarán a las Fuerzas Armadas y la defensa nacional, una proporción considerablemente mayor que la de la mayoría de los países desarrollados. Esto sugiere que una de las razones principales detrás de la invasión de Ucrania podría ser la búsqueda de una fuerza laboral más grande. En 2022, la población de Ucrania era de alrededor de 40 millones, lo que representa menos de un tercio de la población de Rusia, pero la densidad poblacional de Ucrania es significativamente mayor, lo que agrega otra capa de complejidad a la situación. Los lazos culturales y étnicos entre rusos y ucranianos son estrechos, y existe una considerable población ucraniana en la actual Federación Rusa desde la era soviética. Algunos analistas sostienen que el objetivo final de la operación militar de Rusia podría ser la restauración del territorio de la antigua Unión Soviética, y que absorber la población ucraniana podría ser un objetivo secundario de la invasión. Sin embargo, el avance militar sobre Ucrania ha sido lento, mortal y costoso, lo que genera una acumulación de problemas tanto militares como demográficos para Rusia. Mientras tanto, China ha mantenido una postura relativamente callada sobre el conflicto en Ucrania. Las presiones de las instituciones occidentales han aumentado sobre las empresas y bancos chinos para cesar sus operaciones con Rusia, lo que parece estar comenzando a tener efecto. China ha propuesto un plan de paz que ha sido calificado de escandaloso por Occidente, pero que cuenta con cierto respaldo en el sur global, en el que Rusia mantendría el territorio que ha anexado hasta ahora, aunque es probable que el gobierno ucraniano lo rechace. Esto implica que la alianza de China con Rusia podría depender de la capacidad de Rusia para ser un exportador de recursos, algo que se ve comprometido si el conflicto bélico continúa. Si Rusia acaba la guerra sin asegurar el control de partes de Ucrania, muchos de sus problemas demográficos a largo plazo seguirán sin solución. La economía rusa enfrenta un alto riesgo de colapso, ya que el gobierno está canalizando más recursos hacia el ejército que hacia sectores esenciales como salud y educación. En este contexto, se estima que Rusia podría perder hasta 15 millones de personas en 20 años si la guerra sigue y las bajas aumentan, complicando aún más su situación demográfica. La pregunta que queda en el aire es cómo Rusia intentará resolver el profundo problema demográfico en el que se ha visto inmersa.